Judaísmo en femenino. Pero antes de hablar de en femenino, primero, ¿qué es para ti judaísmo? Opa, esa pregunta es un poco difícil tratar de definir el judaísmo. Para mí el judaísmo, primero el judaísmo es lo que soy. O sea, creo que no puedo pensarme a mí misma sin pensar el judaísmo. ¿Okay? Entonces es como preguntarle a una persona qué es la vida. Bueno, la vida es lo que uno es. Pero el judaísmo podemos hablar de una civilización, de una cultura, de una creencia, de un pueblo, de todos esos aspectos que conforman una identidad global. O sea, lo que nos caracteriza, tal vez, si vamos hasta el final, es que somos una nación, que somos un pueblo y que como tal tenemos también una creencia, una fe, unas normas y una manera de vivir que nos distingue y una misión, yo diría, que nos distingue por encima, o por encima no en el sentido de por encima de superioridad, sino que nos distingue del resto. Ahora, dentro de eso dices de una misión y una forma de vida. Sí. Curiosamente, dentro del judaísmo hay una forma de vida muy en especial para hombres y para mujeres. Es totalmente diferente en muchos sentidos. ¿Cómo lo ves? Porque tú de eso escribes exactamente. Un judaísmo, pero dirigido al lado de la mujer. Sí, yo no sé si el judaísmo habla de una forma de vida totalmente diferente. Primero porque las mitzvot, que son las que pautan nuestra manera de vivir, las mitzvot, contrariamente al mito de que las mujeres no tienen que cumplir las mitzvot nos fueron dadas a todos, hombres y mujeres por igual. O sea, todos estuvimos en Sinaí, todos recibimos la Torá y todos tenemos las 613 mitzvot. Es verdad que nuestros jajamim estipularon después que hay unas pocas mitzvot, que son aquellas mitzvot que entran en la categoría que dependen del tiempo y que la Mishnah establece, de las cuales estamos exentas. Pero son unas pocas mitzvot, no llegan ni a una docena. ¿Okay? Entonces, esta cosa que a lo largo de los siglos se ha hecho muy popular, de que las mujeres no tienen que cumplir. No, las mujeres tienen que cumplir y hay una serie de cosas que están exentas de cumplir. ¿Okay? Entonces no hay mitzvot. Hay algunas cosas que es verdad que están pautadas para el hombre o para la mujer, pero que paradójicamente no son los que normalmente las personas hablan. Por ejemplo, la mitzvah de la reproducción. La mitzvah de la reproducción es una mitzvah dada al hombre, no a la mujer, paradójicamente. Porque los jajamín parten de la base que a la mujer no hay que darle la orden de reproducirse, sino que de manera, algunos sostienen que de manera más natural es su inclinación, y otros, que a mi gusto es una explicación más interesante, sostienen que no se puede dar un precepto que pone en peligro la vida. Y cuando estamos hablando de la maternidad en el siglo II o en el siglo III, dar a luz sí suponía muchas veces un peligro. Ahora, acabas de comentar algo importante. Muchas de las leyes, porque hoy ya son leyes, surgen del siglo pasado, de muchos siglos atrás, donde por algún motivo se había determinado algo, por ejemplo, la mujer no podía ir al panteón, y algunas otras en ese sentido, no quiero entrar en detalles porque eso nos platicarás tú, pero que se volvieron por costumbre o porque era mejor para evitar dudas decir es una ley que para determinarlo. Y muchas en referente a la mujer y a las funciones de la mujer en el judaísmo. ¿Es esto correcto? ¿Viene en la Torá? ¿Viene en la Biblia? ¿Viene en el Talmud? ¿Qué sucede con muchas de estas leyes? Platícanos algunas de ellas, que hablas de ellas en tu libro, porque es la parte interesante. Mira, el tema es así, vamos a tratar de explicar por lo menos lo que podemos en estos pocos minutos. Hay que hacer una diferenciación entre lo que es la mitzvah básica, lo que es el desarrollo normativo que se va a dar a lo largo de los siglos en la halajá, ¿okay? Y que por lo tanto se va a ir muchas veces modificando de acuerdo a las circunstancias, ¿okay? Las circunstancias históricas, a las circunstancias geográficas. El ejemplo más fácil de entender es la poligamia, ¿okay? O sea, el pueblo judío era polígamo hasta un determinado momento en que se da una takaná, una determinación en la cual se prohíbe en Ashkenaz la poligamia.
Para darte solo un ejemplo. Y porque además era imposible mantener muchas mujeres, la Eso, verdad. eso aparte, y entenderlas bueno, a todas, pero bueno, ese fue un beneficio. Eso puede ser. Ahora, hay otra cosa que no es solo una cuestión del judaísmo, es una cuestión general, y es cuando la costumbre se convierte en fuente de ley. Sí. ¿Sí? Que también en la ley no judía, en la ley en lo civil, la costumbre es fuente de ley. O sea que muchas veces basamos una determinación legal en base a lo que es la costumbre de una sociedad determinada. En el caso del judaísmo y de la mujer, ¿como cuál? En el caso del judaísmo también hubo esto, pero en el caso del judaísmo también hubo otras cosas, y es que lo que tú preguntas, por ejemplo, del tema del panteón, no solo tiene que ver con ley y costumbres, muchas veces estas costumbres se basaron en supersticiones. Y ahí entramos en otra clase de problemática, ¿ok? O en supersticiones o influencias del entorno, ¿sí? En el entorno en que los judíos vivían no se acostumbraban X cosas. ¿Okay? Voy a darte un ejemplo muy sencillito que todos solemos citar, y es: muchas mujeres creen hasta el día de hoy que no pueden tocar los rollos de la Torah. Ese es el ¿Okay? punto, sí. Ahora, Sí, lo hacen de lejitos y ahora, las tienes... Muchas veces las hacen de lejito porque nadie les acerca el sefer, Claro. que ese es Pero otro cuando se los tema, acercan, tampoco lo pueden tocar. Cuando se les acerca el sefer a través de la mejitzá, muchas mujeres no, o piensan que no pueden tocar. Ahora, esto es una costumbre que se desarrolló, pero no es una norma. Ya el Rambam, ya Maimónides habla de esto, o sea que no es algo nuevo, ¿sí? Maimónides ya especifica en Mishneh Torah que las mujeres pueden tocar el sefer, al igual que los niños pueden tocar el sefer, que los esclavos pueden tocar el sefer. O sea, hay todo un desarrollo acerca de que la mujer, incluso dice Maimónides, estando impura, puede tocar el sefer. ¿Okay? Entonces quiere decir que ya ahí por el 1200 la pregunta ya existía. Claro. ¿Okay? Ahora, si una pregunta existe y un jurista como Rambam necesita explicarla, quiere decir que se hablaba de esto, que la costumbre... Ahora, es muy difícil ir contra la costumbre. Claro. Y parte del desafío en el siglo XXI, y por eso también el libro, es en algunas cosas que entendamos las fuentes de nuestras propias costumbres. Perfecto. Justamente eso, digamos, dentro de eso de no pueden tocar la Torah, también está con los rabinos y con los hombres. Hay toda una mecánica muy especial. El rabino no puede saludar a la mujer, pero la mujer no puede tocar a otros hombres. ¿No es esto como que muy selectivo hacia mujeres y hombres? O sea, en un momento dado, un rabino no puede escuchar a una mujer hablando en una plática. Muchas veces se salen. ¿Dónde entra y hasta qué es realmente verídico, por decirlo de alguna manera, que está escrito en la Torah, que Dios a lo mejor lo dijo, a que nos hemos dicho, hijos, no vamos a oír a la mujer porque es peligrosa? Dios no habló de los rabinos porque no los conoció. A ver. pero es importante. Primero, que la pregunta que haces, podríamos ahora hacer 4 o 5 shiurim porque dijiste claro. Muchas cosas muy diferentes. Conforme a las normas que tienen que ver con la relación del hombre con la mujer en el marco de la intimidad sí. del hogar, sí. lo que conocemos como las normas de la pureza familiar, se establecen una serie de, yo diría, barreras, sí. ¿sí? O distanciamientos durante el periodo de la impureza de la mujer, y la impureza tiene que ver con un concepto ritual, sí. Y vale la pena aclararlo, y no con la suciedad, y no con la sangre, sí. ¿Okay? Entonces, durante porque muchos dicen, está impura, pero hoy nos cuesta mucho pensar en categorías de pureza e impureza en el siglo XXI, ¿okay? Pero si nosotros entendemos que el concepto de impureza es un concepto ritual, que nada tiene que ver con la limpieza, por eso lo que hablábamos recién, sí. De que la mujer puede tocar el sefer aunque esté impura. Lo único que dice Rambam es que tiene que tener las manos limpias. Igual que el hombre tiene que tener las manos limpias cuando toca el sefer. Entonces, acá hay un tema, que aquellas normas que se establecieron como gader, como cerco, para cuidar dentro de la relación matrimonial la posibilidad de que el hombre y la mujer compartan o se acerquen a la intimidad en aquellos momentos que no pueden, con los siglos se fueron convirtiendo en normas que se aplican
en general al distanciamiento del hombre con la mujer. Ahora, ¿qué quiere decir el distanciamiento? El distanciamiento es físico. Tiene que ver con si doy la mano no la doy, con si doy un beso no lo doy, etc. Y déjame decir, si me paro junto a una mujer, en muchas ocasiones, bueno, hasta en una foto. Por eso yo quiero aclarar, ¿no? Porque en esto tenemos muchos matices, ¿okay? Y no es cierto que dentro del judaísmo normativo, y yo prefiero llamarlo judaísmo normativo y no ortodoxo, ¿okay? Hay miles de matices. Desde lo que tú dices, un hombre que no se va a sentar siquiera a escuchar a una mujer hablar, hasta aquellos que compartimos el estudio y no tenemos con eso ningún inconveniente, porque entendemos que hay ciertas actividades que no implican la violación de ningún recato. El temor a la violación del recato se ha convertido en los últimos 50 años en un tema que está muy de moda, ¿okay? Pero que históricamente no era así. Históricamente nuestros abuelos y nuestras abuelas no vivían en entornos totalmente separados. Y tampoco hoy la mayoría del pueblo judío vive así. Claro. Entonces no nos engañemos a veces pensando que la vida judía es eso. No, la vida judía son muchas cosas. Hay quienes eligen ese camino y hay quienes dentro del mundo de la observancia elegimos otras posibilidades. ¿Okay? Dentro de esas otras posibilidades, dentro de ese mundo que muchos viven, y hablando de judaísmo en femenino, ¿sí? ¿Crees tú, porque muchos dicen que hay una separación, una discriminación, aunque muchos te dicen, no hay discriminación porque el papel más importante realmente lo tiene la mujer, que tiene que cuidar a sus hijos, educar a sus hijos, y es la parte importante, y además ser hijo de madre judía te está dando un valor, porque es la madre la que determina que eres judío? Entonces dicen, no es esto, pero por otro lado otros dicen, pero no se pueden acercar a la Torá, no pueden estudiar la Torá, no pueden hacer esto, no pueden ir, no cuentan en un minyan. Son diferentes y se les trata como religiosamente como de otro nivel. Es cierto, lo tocas en tu libro. ¿Qué dices tú en tu libro de esta separación para mujeres y para hombres en el judaísmo en algún sentido? Mira, primero no hay duda que cuando hablamos de hombre y de mujer hablamos de dos identidades diferentes. Lo que es importante entender, a lo mejor, es que hablamos de diferencias que, al ser diferencias de género, tienen su raíz en la cultura. ¿Okay? Son construcciones culturales que se van haciendo a lo largo de los siglos. Yo no creo que el judaísmo sea discriminatorio. ¿Okay? Es importante marcarlo. Porque cuando nosotros usamos la palabra discriminación, algunos me dicen, porque el judaísmo es machista. No, es utilizar una terminología del siglo XXI para intentar proyectar sobre una cultura milenaria, lo cual es un problema. Lo que sí es cierto, que el judaísmo, como cualquier otra cultura, occidental sobre todo, se ha desarrollado a partir de un discurso patriarcal. ¿Okay? Y que hoy, en el siglo XXI, estamos ante una especie de sacudida general, digamos, de ese discurso. No en el mundo judío, en el mundo en general. Y la tesis, digamos, es que si la Torá, la Torá es eterna, y por ser eterna tiene que poder darnos respuestas a los problemas del hoy, porque si no pierde de su validez. Y uno de los problemas de hoy es el problema de la inserción de la mujer. O sea, la mujer busca en el mundo de hoy, tanto en el mundo general como en el mundo judío, una mayor participación. Entonces, en el mundo general, el avance del último siglo ha sido sumamente significativo. Aún no es total y lo sabemos todos, ¿sí? Todavía tenemos diferencias salariales, tenemos profesiones... Bueno, tenemos instituciones que no permitirían o nunca verían una mujer presidenta. Okay. Entonces, eso en el ámbito general. Y en el ámbito judío también se da una cosa parecida. Por lo tanto, hay como una búsqueda, y de eso va el libro, de una mayor inclusión de la mujer en el ámbito del judaísmo normativo, sin necesariamente violar o violentar la norma, porque el gran desafío que yo y otras mujeres como yo planteamos es cómo hacer
esta inclusión respetando y a partir de la halajá. Y no, porque es muy fácil decir, ¿sabes qué? Esto no me gusta, lo tiro. No, el tema es, yo quiero cuidar, yo quiero ser observante, yo quiero respetar las normas judías, yo quiero vivir conforme a la halajá, pero al mismo tiempo hay algunos elementos que me hacen ruido. Muy bien. ¿Cómo qué elementos? Platícanos un poquito más a detalle algunos de los elementos que van a encontrar en el libro y que habría que cambiar, modificar, retomar o quitarles esa parte de los mitos. Tenemos varios elementos. El elemento fundamental es todo lo que tiene que ver con el área del estudio de la mujer. Sí. ¿Okay? Que el área del estudio de la mujer ha sido durante los siglos un área que no existió, que estaba vedada. No vamos a hacer ahora todo el desarrollo, por eso hay que leer el libro. Sí. ¿Okay? Exacto. Todo el desarrollo talmúdico, halágico posterior. Pero hoy en día, y ya hace como 40 años, la mujer judía observante ha accedido al estudio de la Torá, ha accedido al estudio de la Gemara. O sea que hay en eso, por ejemplo, una modificación importante. Pero el estudio muy diferente, o sea, el hombre puede sentarse y estudiar la Gemara y a la mujer a lo mejor le dan una plática, no es un estudio como tal, o se puede, por lo menos no en todos los países. Vale, esa es la realidad que tú conoces, sí. ¿Okay? Nosotros hoy, tanto en el Estado de Israel como en Estados Unidos, que son los dos focos demográficamente centrales, ¿sí?, de la existencia del pueblo judío, porque el 90% del pueblo judío se divide entre los dos grandes polos que son Estados Unidos e Israel. 12 millones de los 20, o sea, más o menos. No somos 20, somos menos, así que... Sí. Entonces, en estos lugares hoy tienes cientos de posibilidades de estudios para la mujer a alto nivel, exactamente iguales que los estudios de los hombres. ¿En qué sentido? No solo en los contenidos, sino también en la metodología. Si tú quieres, yeshivot de mujeres, ¿ok? No ¿Das las clases de mujeres para mujeres o de hombres para mujeres? De hombres para mujeres, de mujeres para mujeres, de mujeres, hoy en día también hay mujeres que dan clases para hombres, ¿ok? O sea, todas esas variables que tal vez en la realidad de algunas comunidades diaspóricas no se conocen. Sí, aquí no hay muchas mujeres que le dieran clase a un hombre o a un jajam, como se diría, no hay muchas, o que lo aceptaran o que dirían, puedes saber más que yo. Pero eso tiene que ver también con que en muchas de las comunidades, y México en esto no es muy diferente a otras, la posibilidad del estudio de la mujer todavía no se abrió. Para que una mujer pueda dar una clase, ¿sí?, o desarrollar alguna otra actividad en el ámbito de lo judío, primero tiene que estudiar, ¿okay? Porque si no, no puede. Claro. Entonces, abrir el acceso al estudio fue lo primero que marcó tal vez esta revolución silenciosa, que es la inclusión de la mujer en el judaísmo. Y lo segundo fue la inclusión de la mujer en toda una serie de ámbitos públicos judíos que antes no existían. Ahora, en el momento que la mujer accede al conocimiento, quiere hacer algo con ese conocimiento. Como por ejemplo el ámbito de lo que es la abogacía rabínica, ¿okay? Hoy en día tenemos mujeres que pueden representar a un cliente ante el Bet Din, ¿okay?, ante el tribunal rabínico. Y no hablo de mujeres abogadas en lo civil, sino de mujeres que estudiaron la halajá, al igual que el hombre que también es abogado rabínico, es una figura que existe, Tohen y Tohenet Rabbanit, que hacen exactamente... Pueden estar en un mismo juicio, un ortodoxo, un juez ortodoxo, considerar y escuchar a una mujer. Sí, no les puede haber algunos... Y que hable de Torah la mujer, porque tienen que hablar de halajá. Este es un fenómeno que existe ya hace alrededor de 25, 30 años, que costó mucho abrir este canal de estudio. No quiere decir que todos los tribunales están felices cuando hay una mujer, pero hay muchos que ya es parte de una rutina, ¿sí? Y que el conocimiento y la preparación de esas mujeres es exactamente igual al del hombre. Yo estudié esto, hacemos exactamente los mismos exámenes, ¿ok? Entonces, incluso en la misma sala. ¿Puede llegar al caso a haber una mujer rabino? El tema de las mujeres rabino... Dentro de la ortodoxia, porque sabemos que en la parte conservadora y reformista la hay, y no tiene ningún inconveniente, sí, pero en el judaísmo hasta oír una hazanit sería, en el ortodoxo, sería una rabina, no la esposa del rabino, sino ella la rabina, y dos, la hazanit.
Son dos temas muy diferentes. ¿Okay? El tema de la Hazanit es una figura que difícilmente veamos en el marco de la ortodoxia, incluso en el marco de la ortodoxia más abierta, sí, más liberal, porque tiene que ver con otras áreas de la normatividad, porque salvo que pongamos una Hazanit que cante desde el Ezrat Nashim, ¿okay? Que no la vean, pero la voz tampoco la pueden escuchar los rabinos. Es más complejo. O sea, ahora, el tema de las rabinas, ¿sí? o las rabinos mujeres, o como lo querramos llamar, es un tema que, si bien históricamente no hemos tenido rabinas ortodoxas, tenemos algunos antecedentes ya en el siglo pasado, o sea, en el siglo XX, tenemos ya algunos antecedentes de rabinas ortodoxas, y en este momento tenemos nombramientos de rabinas ortodoxas, tanto en Israel como en los Estados Unidos. Son fenómenos extra, super, mega minoritarios. Pero ¿okay? ¿Hay alguna halajá que lo prohíba en algún momento? Dices que ya lo está nombrando, sí, pero en algún lado en la Torá, en algún lado dice, sí, ser rabino es el líder de la comunidad, tiene que ser hombre. No, lo que pasa es que aquí, si puedo decir, en la pregunta se mezclan también diferentes categorías, ¿okay? El desarrollo de la halajá no es, otra vez, lo que la Torá dice, la Torá no dice, sino que a lo largo de los siglos se han desarrollado a partir de la Torá las determinaciones halágicas. Entonces, no tenemos una halajá que dice que la mujer no puede ser rabino, pero sí tenemos, y en eso se basa la problemática por la cual no hay mujeres rabinas, una serie de determinaciones que tienen que ver con la mujer en los cargos de poder, ¿ok? La misma figura por la cual la mujer no puede ser rabino, la mujer no puede ser jueza, o sea, la mujer no puede, dentro del ámbito de la halajá, ocupar otros lugares. La gran pregunta es, ¿cómo se hace en el siglo XXI una posibilidad de modificación normativa respetando la propia normatividad? ¿Okay? ¿Qué es lo que hacen estos rabinos? Entonces, la prohibición básica tiene que ver con dos cosas. Una tiene que ver con el concepto, hay un versículo en la Torá que habla de que pondrás un rey sobre ti, ¿okay? Sí. Y el Talmud posteriormente va a interpretar rey y no reina, y Maimónides va a interpretar no solo reina, no, sino ninguna otra función pública de poder. Y a partir de ahí queda cerrada esta posibilidad. Ahora, ¿hay o habría, esa es la pregunta de hoy, alguna posibilidad de modificación? Que es parte de lo que hablas en el libro, judaísmo que está desarrollado en el libro, porque de verdad que cada una de estas preguntas podemos hacer un seminario y estudiarla. Y una cosa, permíteme, porque hay gente que a lo mejor va a escuchar esto, que no podemos pecar de ser superfluos con estas cosas, o sea, porque a veces la gente quiere una respuesta de sí o no, claro. ¿sí? Y las respuestas serias que tienen que ver con la normatividad judía no pueden ser respuestas de sí o no, porque aparte hay que saber y hay que analizar cada caso en particular. Lo que sí quiero aclarar, que la función del rabino en el mundo ortodoxo no es ni ser el Hazán, ni leer la Torá, ni nada de esas cosas, sino que es básicamente ser aquel que instruye, enseña y determina la halajá. Aunque en muchos lados y en todos se vuelve, no nada más eso, sino se vuelve no quiero decirlo el líder supremo porque suena muy, pero se vuelve el jefe y el tomador de decisiones, hasta si puedo ir a comer a no sé dónde, se convierte como ir en una especie de autoridad, sí, digamos. Y eso tiene que ver con otra dinámica. Pero eso hablaremos también. Sí, lo que yo trataba de decirte con esto es que el tema de que haya una mujer rabina no afecta el espacio sinagogal. Perfecto. Porque no es que la mujer tiene que estar, o esa rabina, no tiene que estar ahí abajo, ¿okay? Leyendo la Torá, digo abajo porque normalmente las mujeres están arriba, o atrás, no tiene que estar dirigiendo el rezo. Esa es una función que hace el Hazán, el Baal Tfilá. Entonces, a veces confundimos la función rabínica en el mundo conservador, por ejemplo, o en el mundo reformista,
que sí es una función de púlpito, ¿okay? Es muy diferente a la función rabínica en el mundo ortodoxo, donde la guía es más que nada la guía halágica normativa, la enseñanza. Y eso puede hacerlo también una mujer. Perfecto. Y justamente de eso, hoy venimos a platicar un poco, nos estamos quedando sin tiempo, pero es importante, Bueno. y no queremos, podríamos hablar de todos estos temas, cada página de tu libro, que es Judaísmo en Femenino. ¿Para quién es? ¿Es para ortodoxos, reformistas, para las mujeres, para los hombres? ¿Quién lo tiene que leer y qué tratas en el tema? Porque suena interesante, pero muchos podrían creer que es un libro sobre cuáles son las funciones de la mujer en el judaísmo, que para muchos es cocinar, tener hijos, educar, mandar a los hijos, vestirse con recato, decir teilín, porque no pueden decir otros rezos. Okay. ¿O qué es bueno, judaísmo en femenino? Cosas todas juntas. Lo que intenta hacer el libro es, a partir de esta premisa que yo te comentaba, de la búsqueda de una mayor inclusión de la mujer en el judaísmo normativo, trata de tomar temas que considero que son importantes y analizarlos en profundidad. Dijimos el estudio de la Torá, ¿qué otro más? Básicamente con los temas que hacen al estudio de la Torá, a los temas que hacen el matrimonio y el divorcio, todo lo que tiene que ver con los derechos, ¿okay?, de la mujer. Sabemos que para que se divorcie una mujer es complicado. Otro tema complicado, ¿okay? Que tiene que ver también con temas de educación, el libro toca también temas importantes a mi criterio, como son la violencia intrafamiliar. Eso nunca sucede. No, que normalmente no acontece en nuestras comunidades. Hay ciertos mitos que creo que es importante hablarlos y que es importante saber, por ejemplo, y de eso va un poco el libro, que la violencia intrafamiliar está prohibida ya desde la Torá. Claro. O sea, que no es solamente un elemento del common sense, del sentido común. Está prohibida, pero dicen que el hombre, alguien alguna vez me dijo que el hombre lo tiene permitido y la mujer no. O sea, que no puede ser que esté permitido, pero si el hombre lo hace, lo puede justificar y además se le crea al hombre y no a la mujer. Yo en lo personal, otra vez te hablo de una visión personal. Primero, te dije antes, creo que la Torá es eterna y por lo tanto tiene que darnos respuestas. Y también creo que la Torá no puede, bajo ninguna manera, estar en contradicción de la ética. O sea, la Torá es también la ética. Y parte del problema es, otra vez, la falta a veces de conocimiento o el sacar una cosa del contexto, ¿sí? Y es verdad que a lo mejor alguien en el año 1200 escribió no sé qué cosa, ¿okay? Lo que hace justamente el libro es traer esas fuentes, traer la fuente de la Torá, traer la fuente de la Mishnah, traer la fuente del Talmud, traer las diferentes opiniones rabínicas posteriores para poder encontrar dentro de ese abanico de ideas lo que hoy puede ayudarnos a vivir mejor. Entendiendo que como personas tenemos, o como Yehudim en este caso, tenemos una función en este mundo, que tiene que ver con traer la Kedushá, con traer la santidad del mundo, con hacerlo mejor. Claro. Y si la función es hacer de este mundo mejor, eso no puede pasar cuando el 50% del pueblo está fuera. Entonces, lo que tenemos que hacer es intentar buscar y estudiar y aprender esos mecanismos que nos permitan estar adentro. Otra cosa importante que a mi gusto hace el libro es intentar transmitir, aunque sea mínimamente, parte de la vivencia espiritual de la mujer. O sea, hablar de que la mujer también tiene una relación con Dios y que esa relación puede pensarse en femenino. Y vas a ver que en el libro hay pero además pensamos en Dios muchos hombres. Vas a ver que en el libro hay un artículo que se llama Hablando de Dios en femenino, donde la propuesta es analizar el discurso acerca de Dios. ¿Okay? O sea, Dios no es hombre ni es mujer. Claro. O Dios es todo. O sea, o es también hombre y también mujer, o no es hombre y no es mujer. Sin embargo, el discurso histórico acerca de Dios es masculino. O sea, siempre nos referimos a Dios en masculino. Sí. O sea, es Dios y no diosa, así de sencillo. Sí. ¿Okay? Lo que hace ese artículo, por ejemplo, es explorar imágenes femeninas que tenemos en la propia Torá acerca de Dios. ¿Okay? Imágenes, o sea, otra vez, el discurso. Sí. Dios es todo. Entonces, eso también es una parte importante porque la mujer hoy se incluye también en el pensamiento y la creación.
¿crees que tu libro, Judaísmo en Femenino, para las mujeres ortodoxas, lo deben leer? ¿Les debe cambiar el sentido de cómo viven hoy en día? ¿Qué buscamos? Bueno, eso sería mucha pretensión. Lo que sí buscamos, primero que lo tiene que leer todo el mundo, porque para eso uno hace un libro, para que lo lea todo el mundo. Y como alguien me pregunta, ¿es un libro para mujeres? No, no es un libro para mujeres, ¿okay? Es un libro para judíos y para no judíos también. Déjame decirte que hay una serie de personas hoy en día trabajando también sobre el tema interreligioso que se interesan por estos temas. No, hay mucha gente no judía que aprende mucho del judaísmo y le gusta y saben que Así que el libro es un libro, lo puede leer todo el mundo. Yo no tengo la pretensión de cambiarle la vida a nadie. Sí tengo la pretensión de acercar un pensamiento que habla de una mayor inclusión de la mujer en el ámbito del judaísmo normativo que se conoce poco en el idioma español. ¿Okay? Porque si tú tomas este libro en hebreo y en inglés vas a encontrar con diferentes matices, etcétera, pero vas a encontrar cosas que van más o menos en el mismo espíritu. Mientras que la creación, primero libros escritos por mujeres y que traten la temática de la inclusión de la mujer, no a partir de la apologética de que las mujeres son lo mejor que hay y entonces, ¿no? ¿Okay? Sino un pensamiento crítico que intenta confrontarse con los problemas, porque problemas hay, y con muchísimo respeto hacia la propia normatividad y déjame decirte que también con muchísimo amor. O sea, ¿alguna vez te ha dicho algún comentario, algún rabino de tu libro, algún rabino o alguna mujer en ese sentido? Nada más para terminar, platícanos tu experiencia. ¿En qué sentido? Bueno o malo, alguien que te haya dicho, ¿cómo te atreves a escribir esto? El libro ha salido hace apenas 4 meses en España. Sí. Y ya que estamos, déjame decirte que el libro ha salido también gracias a la ayuda y el apoyo de la Fundación Meta Saade, que es una fundación mexicana, de lo cual estoy sumamente agradecida porque es la posibilidad de llegar al público con estas cosas. En general, en estos meses, la reacción al libro ha sido sumamente positiva. Porque el libro, ¿todavía te dejan entrar al cótel y pasar por Israel? Sí, porque el libro es sumamente, el libro y mi postura, o sea, es sumamente respetuoso de la normatividad, porque yo vivo en el mundo de la normatividad. Otra vez, no se trata de tirar por la borda la normatividad judía, es todo lo contrario. Es cómo buscar las soluciones para la mayor inclusión de la mujer a partir de la propia halajá, a partir de la observancia, a partir de que podamos seguir siendo parte de ese diálogo judío. De eso se trata un poco el libro y en general ha sido recibido muy bien porque trae una cantidad importante de fuentes que permiten entender y estudiar el tema. En Israel, en España y en México, ¿ha sido la misma reacción? Ya para terminar. Digo, son comunidades totalmente diferentes. Sí, no sé si puedo ya estar en situación de analizar, porque lo de México es tan reciente y he visto en la comunidad diferentes ámbitos, pero en general sí, en general la respuesta es una respuesta sumamente positiva. Y yo creo que lo que va a venir recién empieza, ¿no? Que es una vez que la gente realmente lea el libro en profundidad y se apropie de las fuentes y pueda discutir. No quiere decir que tenemos que estar de acuerdo en todo. Quiere decir que puedo entonces hacer ese recorrido de estudio y ver dónde me ubico. Pues muchísimas gracias. Un saludo a Yerachmiel. ¿Qué opina Yerachmiel del libro? Está feliz. Gran rabino aquí en México, maestro, amigo y cuate de todos nosotros. Está feliz, pero te voy a hacer una observación feminista. Sí. Si estarías entrevistando a un hombre, no le preguntarías qué opina su mujer sobre el libro, ¿o sí? Eso es muy correcto. Y te lo pregunto porque además conozco a Yerachmiel y es alguien muy conocedor y todo eso, ¿no? Sí, pero tienes toda la razón. Estamos muy contentos con la aparición del libro, porque el libro también de alguna manera resume todo un trabajo, un periodo de acción. Pues te dejamos, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Y felicidades del libro. Muchas gracias.